Gracias, Jesús. Aleluya, bienvenidos. ¿Está listo para la palabra? Gloria al Señor. Quiero que me acompañe, por favor, al Salmo 78. En el verso 10. Salmo 78, verso 10. Gloria a Jesús. Te damos gracias, Padre. Señor, rociamos la sangre de Cristo en esta reunión. Declaramos esta atmósfera saturada por la sangre poderosa de mi Rey y Salvador Jesús. Arrestamos todo pensamiento, todo argumento, toda altivez y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevamos todo pensamiento cautivo a Jesús, todo pensamiento cautivo a Cristo nuestro Rey. Declaramos cielos abiertos, el reino de Dios que viene con poder sobre este lugar y que se manifiesta trayendo la gloria, trayendo la presencia, trayendo la sabiduría, trayendo la revelación en el nombre de Jesús, iluminando los corazones y el entendimiento de cada uno de nosotros por la palabra de Dios y por la unción del Espíritu Santo que pudre todo yugo. En el nombre de Jesús declaramos el reino eterno de nuestro Señor Jesús en este lugar, y cualquier otro reino, cualquier otro dominio, cualquier otra influencia, cualquier otro poder, hoy en el nombre de Jesús es atado en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Salmo 78, verso 10, dice la palabra de Dios: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Diga conmigo: se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Diga conmigo: se olvidaron de sus obras. Diga conmigo: se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, casi nada, dividió el mar y los hizo pasar, y detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Escuche esto: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios. Escuche esta frase tan importante: hablaron contra Dios. Diga conmigo: hablaron contra Dios. ¿Y cómo fue esto? Diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Tremenda palabra, mi hermano. Tremenda palabra. Dice la Biblia que hablaron contra Dios. El salmista se refiere a la travesía del pueblo de Israel en el desierto, donde, por cierto, el pueblo de Dios vio maravillas, vio señales, vio prodigios, vio grandes y espectaculares milagros que demostraron con total contundencia la capacidad de Dios. Diga conmigo: la capacidad de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en el verso 21: se indignó Jehová, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Dios, dice la palabra, mis hermanos, que se indignó, se enojó, y la razón fue que su pueblo no había creído
ni confiado en su salvación. Básicamente, esta fue la razón por la cual Dios se enojó con esta generación. El problema fue, dice la Biblia, no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Esto nos enseña claramente, mi amado hermano, que la incredulidad irrita a Dios. Diga conmigo, la incredulidad irrita a Dios. Esta es básicamente la temática del Salmo. El pueblo de Israel subestimó, oiga esta palabra, subestimó a Dios mientras los conducía por el desierto rumbo a la tierra de la promesa. Y vea qué interesante esto, mi hermano. Aunque este pueblo vio la mano de Dios como ningún otro, su incredulidad y su dureza de corazón fueron más fuertes. Las maravillas que el Señor hizo a su favor no fueron suficientes para que ellos pudieran poner toda su fe y toda su confianza en el que les llevaría y les introduciría en la tierra que Él les había prometido. Y claro, guardándolos y protegiéndolos y proveyéndoles a lo largo de esta travesía por el desierto, que por cierto duró 40 años. Un viaje de 40 días se convirtió en 40 años. Ahora, solemos usar como referencia al pueblo de Israel en su travesía por el desierto para ilustrar su mala actitud, para ilustrar su incredulidad, para ilustrar su temor y hasta para ilustrar su desobediencia. Solemos usar al pueblo de Israel para hablar acerca de cómo ellos fueron incrédulos, cómo ellos fueron desobedientes, cómo ellos se dejaron gobernar por el temor, aún a pesar de que Dios había hecho tantas y tantas maravillas en medio de ellos. Solemos decir que este pueblo fue cabeciduro y que no tuvo fe. Ahora, la realidad es, y escuche esto, mi hermano, que la iglesia hoy en día no es muy diferente al pueblo de Israel en este respecto. ¿Cuántos están aquí? Yo dije que la iglesia hoy en día no es muy diferente al pueblo de Israel en este respecto. Inclusive, todas estas cosas que se registraron, todas estas cosas que se escribieron, la Biblia dice que se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros no caigamos en el mismo error que ellos cayeron, para que nosotros no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. Sin embargo, repito, la iglesia hoy en día no es muy diferente al pueblo de Israel en este tema, porque hoy, como en este tiempo, nunca, escuche bien lo que yo voy a decir, escuche bien, preste mucha atención a esta frase. En este tiempo, como en ese mismo tiempo que estamos hablando, nunca el Señor había sido tan subestimado en su grandeza y en su poder por aquellos que fueron redimidos por Él. Estamos subestimando a Dios, mi amado hermano, igual que ellos. Yo creo que el tiempo en el cual usted y yo nos encontramos no dista mucho de parecerse a ese mismo tiempo que yo le mencioné en el Salmo. Hoy la iglesia, hoy el pueblo de Dios, aquellos fueron redimidos de Egipto y de la esclavitud. Nosotros fuimos redimidos del pecado y del mundo. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Ellos fueron redimidos por la sangre de un cordero. La noche que salieron de Egipto, nosotros fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos visto las maravillas de Dios. Sin embargo, hemos subestimado la grandeza y el poder de Dios. Hoy en día, al igual que en aquel tiempo, hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios. Diga, hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que nuestra incredulidad ha encapsulado a Dios en alguna forma y lo ha reducido en nuestra perspectiva, porque
Él no puede ser reducido, pero nuestra perspectiva de Él sí. Él no puede disminuir o menguar en grandeza, en gloria y en poder, pero desde nuestro punto de vista y desde nuestra percepción, nosotros con nuestra incredulidad hemos encapsulado a Dios y lo hemos reducido a simples doctrinas y mandamientos. Es más, hay gente que hasta se ha hecho experta en explicar por qué hoy el Señor no hace las mismas cosas que hacía antes. Hoy hay una corriente de pensamiento cristiano que niega los milagros, que niega el poder de Dios, que niega que en este tiempo en el cual usted y yo nos encontramos, Dios pueda hacer las mismas cosas que Él hizo en la antigüedad. Nuestra experiencia con Dios en estos días se limita simplemente a aprender cosas de Dios. Aprender cosas de Dios. Pero no estamos viendo el poder, la grandeza, la magnificencia, la autoridad, el dominio de este Dios poderoso en el cual usted y yo hemos creído. Nunca antes como hoy se había observado en la iglesia tanta simpatía y complacencia hacia lo ordinario y lo natural. De manera que hemos desarrollado un sistema, oiga esto, que no requiere del poder de Dios ni de la manifestación de su gloria en nuestras vidas. Hemos en alguna forma desarrollado un sistema que no requiere del poder de Dios. Venimos a la iglesia, oramos, cantamos, oímos una palabra de Dios, oímos una palabra de la Biblia y regresamos a nuestras casas felices y contentos, creyendo qué maravilloso es Dios, qué grande y qué bueno es nuestro Señor. Pero no estamos experimentando, diga conmigo, experimentando, diga experimentando su poder y su gloria en la dimensión de su capacidad. Escúcheme, Dios es demasiado grande y nuestra fe todavía es demasiado pequeña. Dios es demasiado grande y nuestra experiencia de Dios todavía es demasiado limitada. Dios es demasiado grande en poder y en autoridad, en dominio y en majestad, pero aún, mi amado hermano, nuestra capacidad de ejercer nuestra fe en dirección a ese poder y a esa grandeza aún está en pañales. Esta es la realidad, y a menos de que nosotros entendamos lo que está sucediendo, nunca vamos a desarrollar, nunca vamos a cultivar una verdadera hambre y sed por la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Nos conformamos con que nos vaya más o menos, como si nuestro Dios solamente pudiera bendecirte más o menos, o sanarte más o menos, o salvarte más o menos, o ayudarte más o menos. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Escúcheme, hemos desarrollado un sistema que no requiere del poder de Dios y de la manifestación de su gloria en nuestras vidas. Y yo pudiera llamarle a este sistema conformismo. Diga conformismo. Nos hemos conformado, mi hermano. La iglesia de Cristo se ha conformado. Y claro, y esto es interesante, escuche, curiosamente, en medio de todo esto, estamos de acuerdo con las verdades bíblicas. Estamos de acuerdo que las escrituras son la palabra de Dios. Y si yo le pregunto a cualquier persona un domingo que viene a la iglesia si cree que la Biblia es la palabra de Dios, me dirá: sin duda, pastor, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad de Dios. Estamos de acuerdo que las escrituras son la palabra de Dios. Estamos de acuerdo que las experiencias y vivencias de las personas allí narradas son verdaderas, son reales. Creemos verdaderamente que Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara por en medio en seco, escapara del ejército egipcio
Y una vez que el pueblo de Israel estuvo a salvo y el ejército de Faraón intentó pasar por el mismo lugar, Dios volvió a juntar las aguas y todo el ejército se ahogó, el ejército de Faraón. Creemos todas estas cosas, creemos que cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, Dios detuvo las aguas en un montón río arriba para que el pueblo también pudiera pasar por en seco. Creemos en todas las señales, creemos en todas las maravillas, creemos en todas las manifestaciones, pero por alguna extraña razón, perdón, estamos de acuerdo con todas esas cosas, pero por alguna extraña razón, y eso es algo que deberíamos analizar cada uno de nosotros en lo particular, por alguna extraña razón no creemos que esas mismas experiencias son también para cada uno de nosotros. Pastor, usted me está diciendo que Dios pudiera hoy abrir nuevamente el mar. Si fuera necesario, lo haría. Cualquiera de las cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia y que podemos leer en la Biblia son posibles. Yo siempre he dicho que mi teología es muy sencilla. Todo lo que Dios ha hecho en la Biblia a favor de alguien, lo puede hacer también conmigo. Esa debería ser la teología de cada uno de nosotros. Todo lo que Dios ha hecho en la Biblia a favor de alguien, también lo puede hacer conmigo. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Todo lo que Dios ha hecho en la Biblia a favor de alguien, también lo puede hacer conmigo. ¿Por qué no, mi amado hermano? Alguien dice: pastor, estamos en otra dispensación. Ese asunto de las dispensaciones es un reguero teológico nada más. Ese asunto de que estamos en otra época donde la iglesia ya no requiere de esa manifestación de poder, porque eso se necesitó cuando la iglesia nació en Jerusalén. Eso se necesitó cuando la iglesia comenzó en aquel aposento alto el día de Pentecostés, y que a partir de ese momento las señales, los milagros, las maravillas de Dios fueron como el banderazo de salida de Dios para que la iglesia comenzara. Pero que en el tiempo en el que nos encontramos ahora, ya esas cosas no son necesarias. Quiero decirle algo: es probable que hoy sean más necesarias que nunca. Porque como está el mundo, mi amado hermano, como está la situación, como está la sociedad, como están muchas familias aún dentro de la misma iglesia, necesitamos urgentemente de la manifestación del poder y de la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Necesitamos una intervención sobrenatural del poder milagroso de Dios a nuestro favor en muchas áreas, en muchísimas áreas. Gloria al Señor. Un veneno mortal, mi amado hermano, está siendo desatado por el espíritu de este mundo y ha afectado a la iglesia también, y es el veneno de la incredulidad. Nos decimos a nosotros mismos creyentes, pero no creemos. ¿Usted cree? ¿Usted es creyente, hermano? Sí, yo soy un creyente. ¿Y cree que Dios lo puede sanar de esa enfermedad que usted tiene? Bueno, yo no sé. Mi hermano, ¿usted es creyente? Sí. Mi hermano es creyente. Sí. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para restaurar esa familia o para restaurar ese matrimonio? Bueno, es que no sé, la cosa está ya muy difícil. ¿Sabe que eso era lo que el pueblo de Israel estaba diciendo, mi hermano? Gloria a Dios. Esta incredulidad, este virus mortal de la incredulidad, ha estado siendo diseminado en la iglesia, y se nota en la vida de mucha gente, cada vez más atadas a las cosas naturales, y escuche bien, y a las limitaciones propias de la naturaleza humana. Hoy en día, mi amado hermano, la vida de muchos cristianos no es distinta de la vida de un incrédulo. El incrédulo tiene miedo del futuro, el cristiano también. El incrédulo se enferma y no cree en el poder de Dios para sanar, cree solamente en la ciencia para ayudarlo. Y el cristiano cree exactamente lo mismo, o al menos así se comporta y así se conduce. El incrédulo cree que la economía está sujeta a los mercados, que la economía está sujeta
a cómo está el mundo, la sociedad, a cómo está la bolsa, a cómo todas estas grandes corporaciones en lo alto de la cadena o de la pirámide, perdón, está manejando todo el mercado de valores, y el incrédulo cree que la economía de nuestro hogar o la economía de nuestro país depende de eso exclusivamente. Y si la cosa está mal allá arriba, entonces decimos que la cosa va a estar mal acá abajo. El problema es que también los cristianos creen exactamente lo mismo, se mueven exactamente igual, tienen las mismas dudas, están atados a las mismas cosas naturales y a las mismas limitaciones de su naturaleza. Parece que cada vez nos sentimos más a gusto dentro de la barca sin siquiera intentar caminar afuera sobre el agua. Cada vez nos sentimos más a gusto en la barca, aunque se esté hundiendo. Usted recuerda la historia de Jesús, cuando una noche Él los manda al otro lado del mar de Galilea, y Él se queda orando en monte. Entonces, en la noche el mar estaba muy agitado, había como una tormenta y la barca estaba ahí sacudiéndose en el medio, y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, mi amado hermano. Diga, caminando sobre el agua. Si usted no cree que Jesús caminó sobre el agua, quiero decirle, usted es un incrédulo. No hay otra palabra para describir. Hoy en día los mismos cristianos se preguntan y se ponen a ver esos programas de History Channel, donde supuestamente se analiza qué fue lo que sucedió exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue posible que aparentemente Jesús pudiera haber caminado sobre el agua? Y ahí están los cristianos que le creen más a History Channel que a la palabra de Dios. Aleluya. Igual, usted no cree que Jesús caminó sobre el agua, entonces probablemente tampoco crea que Jesucristo era el Hijo de Dios. Probablemente tampoco crea que Jesucristo murió en una cruz por sus pecados, y entonces probablemente tampoco crea que murió y resucitó al tercer día, y tampoco crea que resucitó al tercer día, estuvo 40 días hablándoles a sus discípulos del reino de Dios, y después de eso Él ascendió a la diestra del Padre. Y si usted no cree eso, pues usted no es salvo. Fíjese hasta dónde la incredulidad nos puede verdaderamente trastornar todo nuestro sistema de creencias. Repito, parece que cada vez nos sentimos más a gusto dentro de la barca sin intentar. Diga intentar. Diga intentar. ¿Intentar qué, pastor? Caminar fuera del agua. Jesucristo se acercó a ellos caminando sobre el agua, y los discípulos al verlo tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma o algo parecido. Pero Jesús les dijo: soy yo, no tenga miedo. Y Pedro levantó la mano, el más atrevido, y dijo: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti y también camine sobre el agua. Y Jesucristo se detuvo en el agua y dijo: ven, ven. Pedro sacó un pie de la barca y pisó el agua y lo sostuvo. Sacó el otro pie y también lo sostuvo. Comenzó a caminar en dirección a Jesús y se dio cuenta de que de alguna manera el agua, que es un líquido, mi amado hermano, en un milagro, diga un milagro, algo sobrenatural, gloria al Señor, lo sostenía ahora a él como si fuera un sólido. Mientras él estuvo mirando al Señor Jesucristo, él caminó sobre el agua. Pero una vez que él quitó sus ojos de Jesús y comenzó a mirar, ¿qué estoy haciendo? Esto no es normal. No se supone que alguien camine sobre el agua. No se supone que alguien pueda hacer esto. Y cuando él comenzó a dudar, él se comenzó a hundir. La duda, mi amado hermano, es la que te hunde y es la que te impide a ti caminar en lo sobrenatural de Dios. Y sabe algo,
Necesitamos en este tiempo caminar en lo sobrenatural de Dios. Es urgente que el pueblo de Dios camine en lo sobrenatural de Dios, camine en una fe sobrenatural, camine en una gracia sobrenatural, camine en una sanidad sobrenatural, camine en una sabiduría sobrenatural. ¿Por qué? Porque todo aquel que no camine sobre las aguas siendo pueblo de Dios va a terminar hundiéndose en la barca o en el agua. Porque la barca, mi amado hermano, y déjeme decirle esto, escúcheme bien, la barca tarde o temprano se va a hundir. La barca tarde o temprano se va a hundir. Así que tú debes aprender a caminar sobre el agua. Debes aprender a caminar en lo sobrenatural. Debes aprender a desarrollar el sentido de la fe, el sentido espiritual de la fe, mi hermano, para que entonces tú puedas sacar ese pie de lo natural, de lo circunstancial, de lo que te limita, y entonces puedas caminar en lo sobrenatural, en lo milagroso y en lo grandioso de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué no le das un aplauso a mi Señor? Aleluya. Escúchame, mi hermano. Es bien importante lo que yo te estoy diciendo. Y quiero decirle algo. Si tú no te atreves a dar el paso, Dios te va a empujar. Si tú no te atreves a dar el paso, yo dije, Dios te va a empujar. Te va a empujar fuera de la barca, como el águila. Cuando ya los aguiluchos alcanzaron cierto tamaño, ya se alimentaron durante cierto tiempo, ya desarrollaron cierta capacidad, ya les salieron las plumas completas y están en el nido aún, esperando a que la mamá les traiga la comida y se las dé en la boca. Y la mamá águila sabe por instinto que hay un momento cuando, si no echa a volar esos aguiluchos, se van a quedar como unos inútiles que dependen siempre de otro para comer. Ellos tienen que aprender a volar, y tienen que aprender a cazar, y tienen que aprender a comportarse como águilas. Yo no sé si alguien está aquí en esta noche, aleluya. Y entonces lo que hace el águila es que, como ellos moran en la peña muy alta, la madre los arroja al vacío. ¿Y sabe qué hace el aguilucho? Tiene que volar o tiene que volar. No tiene otra opción. Mi amado hermano, los cristianos fuimos diseñados para volar, aleluya. Pero no estamos volando. O sea, se emociona, pero el problema es que no estamos volando. Estamos así todavía. Los milagros no están adentro de la barca. Lo sobrenatural de Dios no está dentro de la barca. Las grandes dimensiones, la grande altura, los grandes paisajes, volar encima de las tormentas no es para el nido. ¿Sabe que el águila es una de las pocas aves que tiene la capacidad de volar por encima de las tormentas? Alguien está aquí, gloria a Dios. Usted y yo estamos acá como la tormenta esa que cayó hace rato. Yo no sé dónde usted lo agarró, si lo agarró en Plaza del Sol. Pero ¿sabe algo? El águila no se esconde en una cueva. El águila no se esconde en una madriguera. El águila no se esconde en una peña. El águila lo que hace es que se remonta y vuela por encima de la tormenta. ¿Y usted sabe lo que hay encima de la tormenta? No hay este cielo gris y oscuro. Lo que hay es un sol radiante, gloria a Dios. Unas condiciones muy diferentes a las que se encuentran aquí abajo. Y la mayoría de nosotros, mi amado hermano, todavía estamos bajo las inclemencias de este mundo natural, y muchas veces bajo la presión satánica y demoníaca de abajo de la nube, porque todavía no hemos aprendido a volar, no hemos aprendido a caminar en lo sobrenatural, no hemos aprendido a salirnos de la barca para comenzar a caminar en el agua, creyendo que Dios nos va a sostener, creyendo que Dios nos va a ayudar, y creyendo, mi amado hermano, que una vez que yo pongo mi fe en Él y no tengo de otra, Él va a responder. Cuando Pedro le dijo a Jesús, ven, Jesús ni siquiera dijo, bueno, yo no sé si puedas. Es más, no le dijo, yo no sé si creas. Simplemente le dijo, ven. Y mire, mi amado, Pedro en ese momento, yo no sé la emoción
de repente hacía las cosas así, sacó el pie, ¡fum!, sacó el otro y empezó a caminar. Y mientras miró a Jesús, como le dije hace un momento, quien le dijo ven, él se mantuvo caminando en lo sobrenatural. Pero una vez que él comenzó a considerar lo natural, dejó de ver a Cristo, comenzó a ver la lluvia, las olas que se movían de un lugar a otro, comenzó a ver la barca lejos de él, y él en medio del agua, su razón, su mente natural donde se alberga la incredulidad, muchas veces comenzó a cuestionar: ¿qué estás haciendo? Mira dónde estás parado, mira la barca está lejos, mira Jesús todavía está allá, mira la tormenta, mira las olas. Y entonces él se comenzó a hundir. Mi amado hermano, sabe que hay muchos de nosotros que estamos como Pedro, hundiéndonos en el agua, porque no nos hemos atrevido a creer. No solamente eso, muchos de nosotros nos estamos hundiendo en el agua porque hemos quitado nuestra mirada de Jesús y la hemos puesto sobre nuestras circunstancias. Alguien está aquí, gloria a Dios. Muchos se están hundiendo porque dejaron de considerar a Jesús, aquel que es el autor y consumador de su fe. Muchos se están hundiendo, ¿sabe por qué? Porque ya no están viendo a Cristo, están viendo sus limitaciones, están viendo sus complejos, están solamente conscientes de lo que sienten en el cuerpo, lo que sienten por afuera, gloria a Dios. Están dejando de mirar a Cristo y están comenzando a hundirse en el agua. ¿Sabe qué dijo el pueblo de Israel? ¿Podrá Dios ponernos mesa en el desierto? En otras palabras, ¿será Dios capaz? Eso es un insulto para Dios, mi amado hermano. Usted leyó conmigo la escritura, dice la Biblia que Dios se enojó porque el pueblo, después de haber visto todas las maravillas, todas las señales, todos los milagros, estaba en el desierto con esa actitud de incredulidad, diciéndose los unos a los otros: ¿podrá Dios alimentarnos a más de 1 millón de personas aquí en medio del desierto? Volvamos a la palabra. Vea esto. Oh Padre, esto está tremendo. Póngame atención, por favor. Algo muy, muy peligroso le acontece a la iglesia por causa de esta incredulidad hacia el poder, la suficiencia y la grandeza de Dios. El poder del diablo se incrementa. Diga, se incrementa. ¿Cómo que se incrementa, pastor? Sí. Le voy a decir por qué. Porque hoy en día la gente tiene más fe en el poder del diablo para enfermarlo que en el poder de Dios para sanarlo. Hoy en día la gente le tiene más miedo al diablo que fe a Dios. La gente le teme a la enfermedad. La gente le teme a los brujos. Estoy hablando de cristianos. Le temen a la bancarrota. ¿Sabe que todas esas cosas son precisamente las cosas que Satanás quiere hacer o quiere traer contra ti o sobre ti? Creen más en la enfermedad, en la bancarrota, creen más en la pérdida, creen más en la derrota que en lo opuesto, en el poder de Dios para librarlos, para salvarlos, para sanarlos, para levantarlos, para prosperarlos, para hacer algo sobrenatural en la vida de cada uno de ellos. Hoy en día la gente es más pesimista que optimista. Alguien está aquí, estoy hablando de la iglesia. Hoy en día la gente es más incrédula que crédula. Hoy en día la gente es más natural que espiritual. Y eso me dice perfectamente que ellos creen o tienen más fe en las cosas negativas que en las promesas de Dios. Y a la gente le está sucediendo exactamente lo que está temiendo. Y la gente está experimentando exactamente aquello que cree que va a pasar. Si tú crees, mi hermano, que te vas a enfermar, tengo noticias para ti. Jesús dijo: conforme a tu fe te será hecho.
Si tú crees que no vas a prosperar, tengo noticias para ti. Jesús dijo: conforme a tu fe te será hecho. Si tú crees, mi amado hermano, que no vas a levantarte de la bancarrota, o que no vas a restaurar tu matrimonio, que no se van a salvar tus hijos, si eso es lo que tú crees, entonces eso es lo que tú vas a obtener. Tú vas a obtener aquello que tú estás creyendo. La incredulidad de este sistema, la incredulidad que este sistema nos suministra hacia el poder de Dios, no hace lo mismo en relación al diablo, no al menos en la iglesia. Todo lo contrario. Este veneno minimiza la obra de Dios y engrandece la obra de Satanás. Y repito, la gente le tiene más miedo al diablo que fe a Dios. ¿No ocurría lo mismo con el pueblo de Israel? Oiga, no importando la cantidad de milagros que presenciaron, siempre creían más en las cosas negativas que positivas. Lea la historia en el libro de Éxodo. ¿Qué no había? Decía el pueblo de Israel. ¿Qué no había suficientes sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir al desierto? O sea, ya se estaban viendo muertos en un sepulcro, porque no tenían agua, porque no tenían comida, porque había peligros en el desierto. Y cada vez que ellos veían un problema enfrente de ellos, mi hermano, su incredulidad brotaba. Ten cuidado de lo que hay en tu corazón, porque eso es lo que va a brotar en tu momento de presión. Si tú no has llenado tu corazón con la palabra y con las promesas de Dios, cuando venga la necesidad, el problema o el día malo, lo que va a brotar no es fe, mi amado hermano. Ese es el problema muchas veces con los cristianos, que no invierten en su corazón, no invierten en su relación con Dios. Están esperando a que algo malo suceda para entonces lanzarse a los brazos de Dios. El problema, mi hermano, que cuando la situación negativa viene contra ti, cuando la necesidad o el día malo viene contra ti, va a salir en ese momento lo que hay. Y la mayor parte de la gente no le echó nada al costal. Quieren que salga fe y lo que sale es temor. Quieren que salga fe y lo que sale es incredulidad. Quieren que salga fe y lo que sale es quejarse. Quieren que salga fe y lo que sale son palabras negativas. Mi hermano, ¿cómo vas a tener victoria si no te alimentas de las promesas de Dios y de la palabra de Dios? Eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Cada que venía un problema, en vez de acordarse de todo lo bueno que Dios había sido, en vez de acordarse de todas las cosas maravillosas y poderosas que había hecho ya Dios con ellos, comenzaban a quejarse, a murmurar, a manifestar su incredulidad. Se contaminaban unos a otros. Estamos perdidos, no tenemos agua. Mira, Moisés y Aarón nos sacaron nada más para enseñorearse de nosotros, para mangonearnos en el desierto, y no tenemos ni siquiera para comer. Y entonces cada que sucedía eso, la Biblia dice que Dios se enojaba. No le habían creído. Gloria al Señor. Estoy terminando. Dios les sacaba aguas de la peña, pero no creían que podía darles a comer carne. Mire lo que hizo Dios un día, mi amado hermano. Un día Dios les hizo un milagro de puro coraje. Oiga, yo sé que no es así. Dios no es temperamental como nosotros. Un día, cuando ellos dijeron que Dios no podría ponerles mesa en el desierto, ese día dice la Biblia que Dios hizo que soplara un viento y comenzaron a venir codornices, mi hermano, por miles. Ese mismo día, en la mañana que se habían quejado, al mediodía, codornices, cientos, millones quizá de codornices habían invadido totalmente el campamento, de manera que dice la Biblia que las codornices les llegaban aquí. Dice que todos amontonaron tal cantidad de animales para comer carne. ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Dios hizo algo exagerado, mi amado hermano, para demostrarles que Él no tiene límites. Diga: Dios no tiene límites. Diga: mi Dios no tiene límites. Gloria al Señor.
Dios les guardaba en la noche con una columna de fuego, pero creían que iban a morir a manos de los ejércitos de Egipto. Y tú como cristiano puedes identificar si el veneno de la incredulidad de este mundo está operando en tu vida. Si a ti te es más fácil creer en lo malo que pueda ocurrir y no en lo bueno que Dios pueda hacer, entonces tienes que purificar tu corazón de la incredulidad. ¿Sabe cómo identificar? Hay algunas frases aquí. Creo que no me darán el trabajo. No vamos a poder resolver esta situación. Ya no hay nada que hacer. Tengo un dolor en la espalda. Creo que tengo lastimada la columna. Nunca me voy a poder levantar de esta situación económica. Mi hijo nunca va a cambiar, no tiene remedio. Dicen que este año va a ser peor que el pasado. Yo siento que no voy a lograr mis metas ni mis proyectos. Hay gente que dice: yo creo que mi destino es estar solo o sola, o mi familia nunca será salva. Escuche, tengo una pregunta. ¿Y dónde está Dios en cada una de estas declaraciones? Está aquí, mi hermano. ¿Dónde está Dios en cada una de estas declaraciones? ¿Sabe dónde? En ningún lugar. Y esa es precisamente la razón por la que tú estás creyendo esas cosas, porque el factor Dios y su poder están ausentes de tu corazón. Porque si estuviera presente, tú no pensarías igual. ¿Quieres saber qué Dios puede hacer? Mateo 19:26 dice lo que Dios puede hacer. Gloria a Dios. La Biblia dice que para Dios, oiga esto, todas las cosas son, ¿qué? Léalo bien, léalo con calma, mi hermano. ¿Cuántos aquí creen la Biblia? Yo dije, ¿cuántos aquí creen la Biblia? Léalo entonces, mi hermano, porque eso es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que se supone que usted y yo creamos. Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, diga para Dios, diga todo, diga todo. ¿Cuántas cosas? Todo es posible. ¿Alguien aquí cree que para Dios todo es posible? Aleluya. Mire, mi hermano, eso es exactamente lo que nosotros tenemos que creer. Ahora, escuche bien. Si nosotros verdaderamente creemos eso, entonces las cosas tienen que ser muy diferentes. Nuestras palabras tienen que ser muy diferentes. Nuestra manera de ver la vida y las circunstancias que nos rodean deben ser muy diferentes. Nuestra manera de enfrentar los retos, los problemas, las dificultades, la escasez, la enfermedad debe ser muy diferente si verdaderamente nosotros creemos esto. La Biblia dice que para los hombres es imposible. Escuche bien, la gran diferencia es, mi amado hermano, que si Dios está con nosotros, para Dios, dice la palabra, todo es posible. Cuando Dios le dio a Abraham la palabra acerca de que el año que entra, le dijo: tú vas a tener un hijo. Entonces su esposa Sara estaba detrás de la tienda oyendo, y dice que cuando oyó que Dios dijo eso, se rió. Recuerde que eran ya ancianos. ¿Y sabe qué Dios dijo? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Mi hermano, ¿tú crees la palabra de Dios? Diga conmigo: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Yo no sé en dónde tú necesitas, en qué área tú necesitas salirte de la barca ya y comenzar a caminar en lo sobrenatural, comenzar a creer. ¿Sabes? Esa agua, ¿qué representa? Esta es la barca, vea, de lo natural, la barca de las limitaciones, la barca de lo que el mundo dice. Y allá está el agua. Y escuche, este es el terreno donde nosotros vamos a pisar. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Hay
está lo natural y aquí están las aguas. ¿Sabe dónde usted está pisando, mi amado hermano? Para Dios, todo es posible. Esa es la diferencia de vivir allá o caminar acá. Y yo le digo algo, de verdad se lo digo, mi amado hermano, esta barca tarde o temprano se va a hundir. Yo le voy a decir esto. ¿Sabe quiénes no se van a ahogar? Los que se atrevan a creer, los que caminen en el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué tú crees en realidad que Dios es capaz de hacer? ¿Sabe? Todo. Ahora, ¿estamos de acuerdo con eso? Ahora falta que lo creamos con todo nuestro corazón. Ese es el verdadero reto de la vida cristiana. ¿Cómo va a suceder esto? Mi amado hermano, la única forma de que usted pueda creer lo que usted está de acuerdo con su mente, pueda creerlo con su corazón, es de que usted agarre la palabra de Dios y usted empiece a llenar su corazón con todas y cada una de las promesas acerca de lo que Dios puede hacer. No llene su corazón de lo que usted no puede hacer. No llene su corazón de sus limitaciones. No llene su corazón de aquellas cosas que usted no cree que puedan suceder. No, mi hermano. La información que usted necesita no está en el noticiero, no está en el mundo, no está en el periódico, no está en la revista. La información que usted necesita está en la palabra de Dios. Llene su corazón con todas y cada una de las promesas acerca de lo que Dios dice que Él puede hacer. Mi hermano, le doy un consejo: memorícelo. Hoy hay tan poca gente memorizando la palabra, mi hermano. Yo recuerdo cuando no salía de mi casa con un versículo anotado en un papel en mi cartera. No había celular como ahora. Usted puede tener, mi hermano, una ristra de versículos ahí para memorizar. Antes no había eso. Pero yo le platiqué lo que hice una vez cuando me quedé sin trabajo, casi de recién casados. Pasamos una situación económica muy difícil y yo oraba y le decía a Dios: ayúdame. Y yo oraba y le decía al Señor: tú nos puedes sacar de aquí. Entonces un día el Espíritu Santo me dio una idea. Le pedí a alguien un billete de 500 pesos. No era mío, si yo hubiera tenido uno de 500 pesos en ese momento. Y entonces recorté 10 papelitos del tamaño del billete de 500 pesos. Y en cada uno de esos papelitos, mi amado hermano, yo puse una promesa de Dios escrita de la Biblia. La agarré y la puse en cada uno de esos papelitos. Una promesa de la Biblia que habla acerca de su poder para bendecirme económicamente. Y sabe, esos papelitos, esos 10 papelitos que tenían 10 promesas escritas de Dios acerca de finanzas para mi vida, mi amado hermano, estuvieron en mi cartera por mucho tiempo. Yo memoricé todos y cada uno de esos versos y de esas promesas. Usted puede pensar: es una locura. Usted puede pensar: es una tontería. Usted puede pensar: yo no le veo ningún provecho a eso. Pues déjeme decirle algo, mi amado hermano. Yo no tenía efectivo en mi cartera, pero tenía promesas de parte de Dios. Alguien está aquí, gloria a Dios. Yo no tendría quizás efectivo en mi cartera en ese tiempo, mi amado hermano, pero tenía 10 promesas de Dios donde Él me garantizaba que lo que yo no podía hacer, aleluya, lo que yo no podía lograr, lo que yo no podía conseguir con mis propias fuerzas, con mi propia habilidad, con mis propios recursos o con mis propias conexiones, Él que todo lo puede, aleluya, gloria a Dios, Él para el cual ninguna cosa es imposible, aquel que dijo: ninguna cosa hay imposible para Dios, aquel que dijo: ¿habrá algo difícil para Dios? Me decía que Él sí podía. Y durante meses, yo no sé cuánto tiempo exactamente, mi amado hermano, pero un día
Esos papelitos de promesas se convirtieron en efectivo de verdad. En efectivo de verdad. Porque creímos que lo que nosotros no podíamos, lo que es mi limitación, para Él no hay ninguna limitación. Así que yo le doy un consejo, mi hermano. Esta palabra es muy importante. O nos animamos a salir de la barca, o Dios nos va a empujar. Pero tarde o temprano, mi hermano, esa barca de su seguridad y de su confianza en lo natural se va a hundir. Y los cristianos no vamos a tener de otra que aprender a vivir por fe en lo sobrenatural y en el poder de Dios. No va a haber otra forma de vivir. No va a haber otra manera. Así que le invito a que se ponga de pie, gloria a Dios. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor, gloria a Cristo. Renuncia a toda incredulidad, por favor. Dígale al Señor: yo renuncio a toda incredulidad en mi vida. Yo renuncio a creer que hay cosas que tú no puedes hacer, o que hay cosas que no puedan cambiar, o que hay cosas que simple y sencillamente no se pueden resolver. Todo está sujeto a cambio en las manos de Dios. Por eso es, mi amado hermano, que lo que tú tienes que hacer a partir de hoy es comenzar a creer y comenzar a poner en las manos de Dios esas cosas que tú no puedes cambiar. Comenzar a poner en las manos de Dios esas cosas por las cuales tú quizá no puedas hacer nada, pero tú sabes que no hay ninguna cosa difícil para Dios. Aún lo que es imposible para los hombres, dijo mi Señor Jesucristo, es posible para Dios. Vamos, mi hermano, te quiero ir a orar, por favor. Dile al Señor: yo en esta noche renuncio a toda incredulidad, renuncio a la duda en el nombre de Jesús. Yo rechazo todo pensamiento que me haga creer que mi situación, mi reto, mi dificultad no va a cambiar en el nombre de Jesús. Yo hoy pongo mis ojos en aquel que camina sobre el agua. Yo hoy pongo mis ojos en aquel que se mueve en lo sobrenatural. Yo hoy pongo mis ojos en aquel que me dice: ven fuera de la barca, ven en el lugar donde tu confianza está puesta solamente en mí. Dios, mi amado hermano, y mi Señor Jesús nunca te van a defraudar cuando tú comiences a caminar sobre el agua y no dejes de mirar en dirección a Él. No dejes de mirar en dirección hacia su promesa. No dejes de mirar en dirección hacia su poder y hacia su capacidad. Deja de considerar tus limitaciones. Deja de considerar tu alcance. Deja de considerar tus conexiones. Deja de considerar lo que tú puedes hacer con tus manos, con tu inteligencia, con tu talento. Deja de considerar tu propia capacidad y comienza a llevar esas cosas a aquel que todo lo puede, aquel que dijo: gloria al Señor, aquel que cree todas las cosas son posibles. Apláudale a mi Jesús, aleluya. Más fuerte, apláudale a mi Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Tengo que decirte algo, termino. El reino de Dios es infinitamente superior a cualquier otro reino sobre esta tierra, incluyendo el reino de las tinieblas. Hay más ángeles para protegerte que demonios para oprimirte. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. La gracia de Dios es más poderosa que las tentaciones del diablo. ¿Alguien lo cree? Gloria al Señor. El pacto de sanidad de Jesús es más poderoso que la maldición de la enfermedad de Satanás. Gloria a Dios. Dios tiene más poder para prosperar que el diablo para empobrecer. Gloria al Señor. El poder de Cristo para salvar es más poderoso que el poder del diablo para perder. Y ya, mi hermano, que vas a invertir tu fe, inviértela en el poder de Dios. Apláudele a mi Rey, aleluya. Fuerte, mi hermano, vamos. Otros lo adoran, aleluya. Diga: yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios poderoso.
Yo tengo un Dios que todo lo puede. Dígalo, mi hermano. Deje de confesar su limitación. Deje de confesar su incapacidad. Deje de confesar lo que usted no puede. Y comience a creer. Comience a caminar en el agua. Comience a poner sus ojos en aquel para quien todas las cosas, mi hermano, son posibles. Aleluya. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente verás con tus ojos y verás la recompensa de los malvados, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también los libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Apláudale a mi Rey, aleluya. Levanta tus manos, mi hermano, vamos. Tú me levantas, me acerco ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. Díselo. Me acerco ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Díselo una vez más, mi hermano. ¿Quién te levanta? Aleluya. ¿Quién te levanta? Aleluya. Oh, me acerco ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. Una última vez, cántalo con todas sus fuerzas. Vamos, dile. Me acerco ante el trono. Nos acercamos al trono del que todo lo puede. Del trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Si lo cree, apláudale al Rey. Aleluya. Oh.
Aleluya. Te doy a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Tome su lugar. Vamos a ofrendar en esta noche. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios.